¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo a los Deers, estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. En esta ocasión es un enlace que me mandó Anabel Merino. Anabel, muchísimas gracias, como siempre te lo digo, por estas colaboraciones que haces y por hacernos notar estos videos que muchas veces, si no fuera por ti, quedarían perdidos en el mar del internet, en el mar de YouTube. Pero gracias por esos enlaces para seguir difundiendo el trabajo de Dimash. Y no nada más yo, todos los días de este canal estamos muy agradecidos porque eres muy constante, nos envías muchísimos enlaces y te interesa mucho que demos a conocer el trabajo de Dico. Y pues bueno, en esta ocasión me mandó otro enlace de otro karaoke de Dimash con sus amigos. Vemos que Dimash se divierte mucho con ellos, iba mucho de fiesta con ellos a karaokes. Y este video también es antes del 2017, antes del boom de Singer es en el 2016. Y para ser más exactos es el 12 de diciembre, no, es el 19 de diciembre del 2016. Sí, porque aquí dice la fecha 2016, 12-19, es el 19 de diciembre del 2016. Todavía podía Dimash aprovechar ese anonimato, entre comillas, porque ya era muy famoso en su país y en las regiones de esos rumbos, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, porque ya había participado en los Slavic Bazaar y todo eso, ¿no? Y había ganado. Y en esta ocasión se fueron a un karaoke. Se ve que es un karaoke diferente. Son los mismos amigos, es el mismo Dimash de siempre, nada más que en diferente locación. Y en esta ocasión es un tema bastante profundo, con una carga emocional bastante alta, como es la canción de Freddie Mercury de Show Must Go On. Ya les he platicado en reacciones pasadas a este cover qué significa para todos los que amamos el rock, amamos a Queen, amamos a Freddie. Sabemos qué significa esta canción. Es una carta de despedida de Freddie para nosotros, donde diciendo: no se preocupen, yo me voy, pero va a venir gente como Dimash que va a continuar con mi legado y lo va a hacer de una manera extraordinaria. Vamos a ver. Sobre todo me llama la atención hacer una comparación auditiva y interpretativa de qué es lo que pensaba Dimash de esta canción antes de I Am Singer, porque sabemos que en I Am Singer también la presentó y la presentó ya montada. Vamos a ver si ya tenía más o menos él la idea en su cabeza y ya nada más la aterrizó y la echó a correr en I Am Singer, o la cambió muchísimo, ¿no? Vamos a ver, eso va a ser lo interesante. Es un video muy cortito, vamos a tratar de desmenuzarlo paso a paso y pues bueno, espero que lo disfruten. Así que, Ático, cállate los ojos, calla tu mirada y dale play al video. Vamos a ver qué hace Dimash con The Show Must Go On. Wow, aquí se agradece de que estén tomando a Dimash en primer plano. Porque hemos visto que en los videos pasados donde están los amigos con Dimash se enfocan más ellos, ¿no? Digo, y es entendible porque es su transmisión a través de Periscope. Pero aquí están tomando completamente a Dimash y podemos ver la reacción de la gente que está atrás. Ya tan solo a mano derecha de nosotros, mano izquierda de Dimash, hay una señorita sentada ahí que se le queda viendo de Dimash por cómo está cantando. Va a ser interesante sobre todo ver la reacción de todos los demás. Y este karaoke me gusta bastante la decoración que tiene, se los tengo que decir. Es como que un estilo entre retro y moderno, no sé, tiene esos toques bastante curiosos. Así que vamos a disfrutar del video. Wow, fíjense que por lo que estoy alcanzando a percibir, y ustedes también, yo sé que lo están percibiendo, yo siento que Dimash ya tenía
una maqueta diseñada en su cabeza para esta canción, porque lo estoy oyendo muy parecido a la versión de I Am Singer, pero muy parecido a la versión de I Am Singer. Yo creo que él ya tenía la idea planteada en su cabeza de cómo quería interpretarla, y cuando llegó I Am Singer nada más aterrizó esa idea y ya le dio forma, pero realmente está haciendo lo mismo, está haciendo las mismas variaciones en la voz en los mismos lugares. Está cantando con voz normal, cuando está la letra, cuando llega el coro lo remarca y lo resalta con apoyándose más hacia el lado operístico. Es simplemente la esencia y el estilo y la influencia de Dimash que le imprime esta canción. Es inconfundible su cover, que para mí es el mejor cover que se ha hecho a The Show Must Go On. Y es bastante interesante porque veo que la idea ya la tenía. Simplemente la plasmó y la trabajó más a James Singer con unos productores musicales, ¿no? Pero él ya tenía la maqueta en su cabeza de cómo la quería interpretar. ¡Wow! Wow, se escuchó la gente. Les recomiendo que este video lo escuchen con cascos, con diademas, con audífonos, con auriculares, como lo quieran. Pero que sí lo escuchen detenidamente. Se escucha cómo la gente se emociona. Sobre todo cuando hizo ese belting, se oyó como la gente le hizo se sorprendió. Y es que es... Imagínense estar en un karaoke que de repente Dimash se pone a cantar. Yo creo que mucha gente de ahí lo ha de conocer. Y no sé, es bastante interesante. La versión es la misma. Como les digo, Dimash ya tenía la maqueta planeada en su cabeza de cómo quería hacer el cover. Y nada más necesitaba agarrar a algún productor para que la aterrizaran juntos y la trabajaran y se diera a conocer, ¿no? Pero díganme, Dears, los que ustedes conocen la trayectoria de Dimash y conocen sobre todo en especial la versión de I Am Singer, si no es igual. Si no es igual, es muy parecida, con algunos retoques, pero realmente es la misma. Está haciendo los mismos énfasis, está haciendo lo mismo todo. Vimos que Dimash, yo imagino que antes de entrar a I Am Singer, cuando le dijeron que iba a estar, él mentalmente ha de haber dicho, esta es una de las canciones que quiero presentar. Esta es una de las canciones que quiero presentar porque es una canción muy buena. Esta no es una canción, es una obra de arte. Como les digo, es una carta de despedida. Y gracias a Dimash y artistas como Dimash, hay gente que continúa el legado de Freddy, muy a su estilo, muy a sus capacidades, y Dimash supera todas las expectativas. Wow. Wow. Wow, ahí vemos toda la gente de los alrededores cómo está emocionada. Wow, ahí vimos la gente de los alrededores cómo estaba toda emocionada después de la interpretación de Dimash, porque esto fue apoteósico, esto fue monstruoso en el buen sentido de la palabra, es un orgasmo auditivo, como siempre les digo. Es bastante interesante esto que logra Dimash. Y vimos que se entregó como se entregó ahí en I Am Singer. A Dimash no le importa el escenario, sea profesional, sea algo cotidiano, sea informal, sea casual, sea entre amigos, sea entre familia, siempre se va a entregar al 100%. Y eso es algo que le agradecemos muchísimo al buen Dimako Kudaibergen. Ahorita vamos a volver a escuchar vamos a volver a ver el video, lo vamos a ver completo sin interrupciones para que lo disfruten y para que lo gocen y lo repitan y lo vean las veces que quieran, porque es impresionante el trabajo que está haciendo aquí Dico.
o Dimaco, como le quieran decir. Y vamos a escuchar nuevamente. Ático, silencia tu mirada o cállate los ojos y dale play otra vez. Wow, pues hasta aquí llega este video. Muchísimas gracias por este enlace. Es algo que disfruté enormemente porque es una canción que amo, adoro, porque me recuerda a Freddy, porque me recuerda a Queen, porque me recuerda que siempre sigo y seguiré siendo metalero, a pesar de amar a Dimash de igual manera. Son los dos amores que tengo musicalmente hablando, ¿no? El rock y Dimash. Y la verdad me siguen alimentando todos los días y sobre todo Dimash me motiva a ser mejor persona y a seguir con estas reacciones que adoro y amo tanto, y no nada más las reacciones, también las versiones de radio que hago, que espero que les gusten, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué les pareció Dears? ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? ¿Ya lo habían visto? ¿No lo habían visto? ¿Qué opinan de esta presentación de Dimash en este formato de karaoke de la versión de Show Must Go On? Yo digo que es muy parecida, casi un 99.9% a la versión que presentó final ahí en I Am Singer, y que ha seguido presentando. Las veces que la interpreta la hace igual. Su maqueta y su estructura musical ya la tenía, solamente la aterrizó con los productores de I Am Singer para darle una forma, darle formato, pulirla y hacerla una obra presentable en un medio masivo, públicamente hablando, ¿no? Y la verdad fue estupendo, me gustó muchísimo. Estas intervenciones de Dimash en los micrófonos de los karaoke siempre son interesantes porque nos ha presentado canciones que muchas veces no canta de manera profesional, pero en esta ocasión nos mostró Show Must Go On, que vimos que sí ha sido la excepción, ¿no? La ha presentado de una manera ya más profesional. Y pues bueno, muchísimas gracias por este enlace. Dears, dígame, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash Kudaibergen o de cualquier otro artista? No importa el género, no importa la época. Para eso tenemos otras secciones en el canal, para darle gusto a todos, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que síganme dejando sus recomendaciones, sus comentarios, sus sugerencias aquí en la caja de comentarios de YouTube, o si no por mensaje privado en Instagram. Enlace para el Instagram del canal aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Estamos subiendo video reacciones y formatos de radio todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.